Buenas tardes, compañeros y docentes. Este es el seminario 2, compuestos aromáticos, grupo 5. Los contenidos son historia, importancia, obtención, nomenclatura, propiedades físicas y regla de aromaticidad. Mi nombre es Dana Quiroz y le voy a hablar sobre la historia. En 1825, Michael Faraday aisló un hidrocarburo nuevo del gas de alumbrado, al que llamó bicarburo de hidrógeno. 9 años después, Erland Mitchell Lees de la Universidad de Berlín preparó la misma sustancia calentando ácido benzoico con cal y encontró que era un hidrocarburo que tenía la fórmula empírica CnHn. Aquí podemos observar el ácido benzoico más el ácido de calcio que produce un benceno mediante el calor, la fórmula empírica CnHn más el carbonato de calcio. Con el tiempo, debido a su relación con el ácido benceico, este hidrocarburo se le nombró bencina y a lo que conoce como la actualidad como benceno. El ácido benzoico en sí es inodoro, pero puede aislarse con facilidad de la resina de benzoina. La resina de benzoina es un bálsamo que se obtiene de un árbol que crece en Java y Sumatra. Benzoin es una palabra derivada francés benjoin, la cual a su vez proviene de la palabra árabe luban yawi, que significa incienso de Java. Los compuestos relacionados con el benceno se obtuvieron de extractos de plantas similares. Por ejemplo, una resina de olor agradable conocida como bálsamo de tolu se obtuvo de un árbol sudamericano llamado tolu. Aquí les voy a explicar que en aquellos tiempos se realizaban un corte a los árboles y estos árboles sacaban una trasuma de materiales resinosos que se lo conoció como bálsamos, y aquellos bálsamos tenían un olor agradable y estos fueron usados como artículos de comercio que a su vez fueron muy exitosos, ya que aquellos árboles que se encontraban en tierras lejanas o exóticas eran muy costosos. En la década de 1840 se descubrió que la destilación del bálsamo de tolu formaba un derivado metílico del benceno, el cual, como es lógico, se llamó tolueno, lo que les acabo de explicar. El benceno fue preparado a partir del alquitrán de hulla por August von Hoffmann en 1845. El alquitrán de hulla fue durante muchos años la fuente principal de benceno para su producción industrial, hasta que alrededor de 1950 las tecnologías basadas en el petróleo se hicieron competitivas. La producción actual es de aproximadamente 6 millones de toneladas por año en Estados Unidos. Una gran parte de este benceno se convirtió en un estireno para su uso en la preparación de plásticos y películas de poliestireno. Gracias. La importancia de los compuestos aromáticos. Los compuestos aromáticos son una clase importante de moléculas orgánicas que se caracterizan principalmente por tener uno o más anillos aromáticos en su estructura, como el benceno. Estos anillos le confieren estabilidad y propiedades únicas a estos compuestos, haciéndolos fundamentales en la química orgánica. Estos anillos tienen una alta estabilidad debido a su deslocalización de los electrones pi, lo que les otorga propiedades químicas y físicas distintivas. Los compuestos aromáticos son altamente versátiles y pueden participar en una amplia gama de reacciones químicas, lo que los convierte especiales para la síntesis de productos químicos complejos. Estos compuestos tienen una serie de características únicas que le confieren una gran importancia. Los compuestos aromáticos son componentes clave en la síntesis de una amplia variedad de productos químicos y materiales. Su reactividad y estabilidad relativa les permite la construcción de moléculas complejas y la modificación de estructuras orgánicas de diversas maneras. Los polímeros aromáticos, como por ejemplo el poliestireno, el polipropileno o el poliéster, se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde envases hasta textiles y dispositivos electrónicos. Estos materiales son conocidos por su resistencia mecánica y térmica, así como por sus propiedades eléctricas. Los compuestos aromáticos juegan roles importantes en lo que es la medicina y la farmacología. Muchos medicamentos importantes como los analgésicos, los antibióticos o los antidepresivos contienen anillos aromáticos en sus estructuras.
Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Porras y yo les voy a hablar acerca de lo que es la obtención de hidrocarburos aromáticos. Las principales fuentes de obtención de hidrocarburos aromáticos son el alquitrán de la hulla y el petróleo. Cuando se calienta la hulla, en ausencia de aire, se descompone dando tres productos principales que son gas de coquería, alquitrán de hulla y el coque. El gas de coquería está constituido fundamentalmente por metano 32% e hidrógeno 52%. Se purifica haciéndolo pasar a través de unas columnas y luego se utiliza como combustible doméstico e industrial. El coque, que es carbono casi puro, se emplea en la reducción del mineral de hierro en los altos hornos. El alquitrán de hulla se somete a un proceso de destilación fraccionada y a procesos de separación química, con el fin de recuperar los constituyentes aromáticos y heterocíclicos que contiene. De esta manera y en diferentes intervalos de destilación se obtiene una primera fracción de la que se extrae por destilación fraccionada la mezcla BTX, así como etilbenceno. En las siguientes fracciones y por extracción de hidróxido de sodio se obtiene fenoles y un residuo. Finalmente, en las siguientes fracciones y por procesos de cristalización se obtienen naftaleno y fenantreno. La otra fuente fundamental de aromáticos la constituye el petróleo. El propio petróleo en cada yacimiento contiene hidrocarburos aromáticos en cantidades variables, aunque en algunos yacimientos este contenido es bastante considerable. Los principales compuestos aromáticos que se obtienen del petróleo son el benceno, tolueno y silenos, y en menor medida el naftaleno y antraceno. La mayor parte de las mezclas BTX que se producen en las refinerías se suelen obtener por los procesos de reformado catalítico y craqueo al vapor fundamentalmente. Algunos compuestos aromáticos se encuentran presentes en la naturaleza, obteniéndose a partir de sustancias de origen vegetal y con frecuencia constituyen una fuente de derivados aromáticos específicos. Algunos ejemplos de ellos los tenemos en algunos colorantes que más se han empleado desde la antigüedad, como son el púrpura de tiro, que se extraía de un molusco, el Murex brandaris, y el azul índigo, que se extraía de las distintas especies de la planta de índigo, concretamente de la Indigofera tinctoria. Asimismo, se pueden también considerar otros derivados como son las naftoquinonas y las antraquinonas. Un ejemplo de estas últimas los constituye un pigmento colorido como ácido carmínico, que es el pigmento principal de la cochinilla, que es un colorante escarlata que se obtiene después de secar y pulverizar las cochinillas de la especie Coccus cacti, y que también se emplea en la industria alimentaria, yogurt y en la cosmética. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Yo les voy a hablar sobre las propiedades físicas de los compuestos aromáticos. Los compuestos aromáticos, también conocidos como arenos, son una clase de compuestos orgánicos caracterizados por la presencia de uno o más anillos bencénicos. Sus propiedades físicas se ven influenciadas por la estructura anular conjugada. Aquí se detallan algunas propiedades físicas más importantes, que son: estas son no polares, es decir, que son insolubles en agua y menos densos que el agua. En ausencia de sustituyentes polares, las fuerzas intermoleculares son débiles y se limitan a atracciones de Van der Waals, del tipo dipolo inducido. Estado físico y apariencia de los compuestos aromáticos. La mayoría de los compuestos aromáticos simples, como el caso del benceno, el tolueno y sileno, son líquidos a temperatura ambiente. Los compuestos más complejos pueden ser sólidos. Aquí tengo un ejemplo del benceno en estado sólido y del tolueno en estado líquido. Es un disolvente orgánico. ¿Cómo es el color de estos compuestos? Generalmente son incoloros o ligeramente amarillentos. Sin embargo, algunos compuestos aromáticos más complejos pueden ser coloridos. Las propiedades físicas de los bencenos sustituidos dependen de las naturales del sustituyente. Los alquibencenos, como otros hidrocarburos, son no polares y así tienen puntos de ebullición que los bencenos con sustituyentes polares, como el fenol, la anitilina y el ácido benzoico. Aquí tenemos el ejemplo del benceno, del tolueno, del fenol, del nitrobenceno y del naftaleno. Punto de ebullición y de fusión. Los compuestos aromáticos tienen puntos de ebullición relativamente altos a comparación con los alcanos de masa molecular. Debido a esto es debido a la estructura plana y rígida del anillo aromático, que permite interacciones de Van der Waals más fuertes.
Los puntos de fusión más altos pueden variar ampliamente, pero en general los compuestos aromáticos obtienen el punto de fusión mucho más altos que los compuestos alcanos. Esto se debe a la disposición empaquetada de las moléculas aromáticas en el estado sólido. Aquí tengo del benceno, la densidad del benceno es de 0.87 gramos sobre centímetros. La apariencia es de color incoloro. Su masa molecular es de 78.11 gramos sobre mol. El punto de fusión varía entre 278.6 y el punto de ebullición es de 353.2. Ya sabemos que la solubilidad del benceno, es decir, que es soluble en compuestos orgánicos como el éter y el etanol. Es insoluble en agua este compuesto. Solubilidad de compuestos aromáticos. En disolventes orgánicos, los compuestos aromáticos son generalmente solubles en disolventes orgánicos como el éter, la acetona y cloroformo, debido a su naturaleza no polar o ligeramente polar. La mayoría de los compuestos aromáticos son poco solubles en agua y esto es debido a su estructura hidrofóbica. Debido a esta estructura es que los compuestos aromáticos son poco solubles en agua. Aquí tengo otro ejemplo del tolueno, que el punto de ebullición varía entre 110.6 grados sobre centígrados. Su punto de fusión es de menos 95 grados. La densidad del tolueno es de 0.8669 gramos sobre centímetros. Y la solubilidad en agua es muy baja. Gracias. Bueno, le voy a explicar sobre la regla de aromaticidad, entendiendo la regla de Huckler. Uno de los primeros éxitos de la teoría de los orbitales moleculares ocurrió en 1931, cuando Erich Huckel descubrió un patrón interesante en los niveles de energía de los orbitales del benceno, el ciclobutadieno y el ciclotetraeno, al limitar su análisis a polienos conjugando monocíclicos y restringir las estructuras a geométricas planas. Huckel encontró que si los hidrocarburos de este tipo eran aromáticos dependía de su número de electrones, establecido lo que ahora se conoce como la regla de Huckel. La regla de Huckel es un principio fundamental en la química orgánica que se define en la aromaticidad de los compuestos cíclicos. Esta regla establece que los anillos con 4N, donde N es el número entero, más 2 electrones pi, son considerados aromáticos y exhiben una notable estabilidad. Huckel propuso su teoría antes que surgieran las ideas de antiaromaticidad. Se puede ampliar su generalización señalando que entre los hidrocarburos cubiertos por la regla de Huckel, aquellos con 4N electrones, donde solo que son los que no son aromáticos, también son antiaromáticos. Entre polígonos planos, monocíclicos totalmente conjugados, solo que poseen entre 4N, donde N es el número entero, más 2 electrones. Tendrá estabilidad especial, es decir, serán aromáticos. Comprendiendo el concepto de aromaticidad, la estabilidad aumentada. El compuesto de aromaticidad son más estables que los compuestos no aromáticos debido a la deslocalización de los electrones pi. 2. Propiedades únicas. Los compuestos aromáticos presentan propiedades físicas y químicas distintivas, como punto de ebullición y fusión elevados, y una de las mayores reactividad en reacciones de la sustitución electrofílicas. 3. Distribución electrónica. La distribución de los electrones pi en un anillo aromático sigue un patrón cíclico, lo que le confiere la mayor resonancia y estabilidad. Ejemplo del compuesto aromático. Bueno, aquí vemos un benceno. El benceno es un compuesto aromático más simple y prototipo de los compuestos aromáticos. Bueno, aquí en el benceno vamos a ver por qué es aromático. Para eso debemos seguir una regla, que en la cual para saber que es aromático tiene que ser cíclico. Y vemos que aquí, un ejemplo, es cíclico, en los cuales sus dobles enlaces deben ser conjugados, con el cual se encuentran 3 enlaces, en lo cual da 6 electrones. Y debe también seguir la ley de Huckel, donde 4 por n, que es el número entero, más 2 electrones pi. Ya.
Entonces, como aquí tenemos tres doble enlaces en los cuales hacer electrones, tenemos que hacer 4 por 1 más 2 es igual a 6 electrones, en lo cual este sí es un aromático. Bueno, gracias.